Bendiciones del Altísimo para todos. Gracias por estar siempre pendientes de esta entrega que damos cada miércoles en referente a una temática que es bastante importante, que todo creyente debe conocer, y es respecto al manejo o la administración de las finanzas que Dios nos da, desde una perspectiva evidentemente bíblica, y por eso siempre pedimos la guía, la dirección del Espíritu Santo para que nos oriente en el estudio de la Escritura. Gracias, Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro enseñador y maestro, y en esta ocasión, como siempre lo requerimos, acudimos a ti para que nos des la sabiduría y la inteligencia, la comprensión de estas verdades que solo por tu Espíritu pueden ser reveladas y recibidas y comprendidas. Por eso te pedimos que tú nos asistas, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Háblanos, enséñanos y también ayúdanos para que por el poder de tu Espíritu podamos deponer todas nuestras argumentaciones que se levantan en contra del conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, soy el pastor Giovanni Ospina, como siempre transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todos los lugares donde usted pueda sintonizarnos. Solamente le pido, si estas enseñanzas han sido de bendición para usted, no olvide suscribirse a nuestro canal y por favor apóyenos con un like. Esto, como bien sabemos, hace que este video se pueda recomendar a muchísimas más personas y muchas más personas puedan ser edificadas. En la palabra de Dios, para dar continuidad a esta temática de reino y sacerdocio bendecido, en el libro de Malaquías, capítulo 2, vamos a empezar la lectura desde el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Dios ha escogido sus mensajeros, sus sacerdotes, sus pastores, sus ministros, y nos ha concedido el privilegio y el honor de poner en nuestra boca algo tan glorioso y tan santo como es su palabra. Pero la Biblia dice que este es un don excepcional para aquellos que han sido constituidos como mensajeros del Dios de los ejércitos. Solamente quien toma en sus palabras, en la palabra de Dios, la enseñanza hacia el pueblo de Dios, es un verdadero mensajero del Señor. Y lo digo porque hoy por hoy muchísimas personas enseñan una doctrina que no está basada en la Escritura, en la palabra de Dios, sino en las múltiples interpretaciones de aquellos para quienes se han convertido sus propios ídolos. Y me refiero en algunos aspectos del protestantismo, aquellos que se llaman los, ¿cómo se dice? En la época de la patrística, los patriarcas, los padres, perdón, de la iglesia, le llaman así. Hay una idolatría respecto a esto, de unos personajes que se han desarrollado como teólogos a lo largo de la historia. Esta época se conoce en la teología como la patrística, donde se le otorga el título de padres de la iglesia o padres de la fe a algunos expositores de las Escrituras, y hay algunas corrientes doctrinales que lo siguen. Y antes que sujetarse a la Escritura, prácticamente lo que estos hombres dijeron es la palabra de Dios. Y esto porque son personas o fueron personas muy intelectuales que le siguieron el juego, digamos, el ente contra aquel ellos protestaban. Bueno, no necesariamente estoy hablando del movimiento protestante después de Martín Lutero, sino un grupo de pensadores que surgieron en medio de toda una convulsión doctrinal, donde cada uno quería rebatir con sus propios argumentos muy intelectuales las opiniones de otros. Y principalmente
quien dominaba en ese tiempo era la religión católica, y se levantaron muchísimos pensadores para estar a la par de los teólogos de esta religión católica. Argumentaban desde la filosofía, desde el pensamiento teológico, desde el intelectualismo. Y esto lastimosamente fue muy aplaudido, muy reconocido, porque es cuando uno estudia a estos personajes, uno dice que realmente eran personas muy intelectuales y tenían unos argumentos, wow, sorprendentes al intelecto humano. Sin embargo, la Biblia nos habla de manera muy clara que el Evangelio se revela por fe y para fe, y que no es de los sabios la sabiduría, el conocimiento. De hecho, 1 Corintios nos dice que quien quiera hacerse sabio debe primero reconocerse como necio, hacerse necio, y así llegar a ser verdaderamente sabio. El Señor Jesús elevó una oración diciendo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los doctos, de los intelectuales, y se las revelaste a los niños. Lastimosamente, estos cristianos que siguen estas enseñanzas, estas revelaciones de los hombres, siguen un esquema de supuesta teología que muchas veces contradice la palabra de Dios, empezando por el término padres. La Biblia dice que no llamamos padre a nadie en la tierra, y ellos le llaman los padres de la iglesia, y eso es completamente contrario a la enseñanza del Señor Jesús. Pero más allá de eso, muchos asumen como que esa es la revelación entera de Dios, y que lo que ellos dijeron y establecieron porque fueron hace miles de años, entonces esa es la revelación del Evangelio, lo que los padres de la iglesia no sostuvieron. Entonces eso no es doctrina, y hoy han proliferado muchísimas doctrinas. Entonces eso todo novedoso hay que desecharlo porque los padres de la iglesia nunca se equivocaron. Eso sería como decir que 2000 años y pico o 1000 y pico de años la iglesia ha estado equivocada. Entonces no se puede contradecir a estos personajes porque prácticamente se convirtieron en los ídolos de ciertas denominaciones. Hoy por hoy, mucho de la teología que subyace en estos pensamientos de estos hombres están desviando el conocimiento de la palabra de Dios. El Evangelio se revela por fe y para fe. Y la Biblia dice que quien es mensajero de Dios es aquel que tiene la palabra de Dios en su boca. Y de allí es donde el pueblo debe recibir la palabra de Dios, de la boca del ministro. Quien es un verdadero ministro fiel es el que tiene la palabra de Dios en su boca. No el que está citando a Orígenes, a todos estos personajes reconocidísimos. Yo puedo afirmar que la palabra de Dios no se equivoca. Que dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que la palabra de Dios está puesta para que no los intelectuales la comprendan solamente, sino cualquier persona de humilde condición, alguien que ni siquiera tenga una ilustración mínima, la pueda comprender, porque por el Espíritu Santo podemos llegar al conocimiento de la verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Y la palabra de Dios aquí mismo lo dice en Malaquías, en esa misma porción que estamos leyendo. En el versículo siguiente dice: mas ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Lastimosamente muchos ministros han hecho desviar al pueblo de Dios del camino de la verdad. Han apartado de la verdad del oído, como dice la misma Escritura. Se han vuelto a las fábulas, teniendo comezón de oír. Hoy por hoy, doctrinas de demonios están inundando el planeta entero, y la iglesia, lastimosamente, de manera ingenua, está cayendo en toda esta artimaña, que es necesario que venga, porque dice la Escritura que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero es necesario que se manifieste la apostasía. Evidentemente el pasaje de 2 de Tesalonicenses nos habla de la manifestación del anticristo antes de la venida de Jesucristo, pero también dice que antes que el anticristo se manifieste, y evidentemente Cristo, dice que es necesario que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía significa literalmente devolver la fe o negar la fe.
Hoy hay muchas personas que están negando la fe a causa de todos estos maestros, falsos maestros que están proliferando. Y por eso dice la Escritura que han hecho errar o han hecho apartar a muchos de el camino, han hecho tropezar a muchos. Y aquí hay una situación particular que ya nos compete en torno al tema que estamos desarrollando. Dice, han corrompido el pacto de Leví. El pacto con Leví particularmente consiste, recordemos, la tribu de Leví era los levitas, los sacerdotes, la tribu específicamente que el Señor apartó para que se encargase de los oficios santos, de los oficios sagrados. En otras enseñanzas atrás de esta misma serie hablábamos de cuáles eran los trabajos sagrados, de los oficios sagrados. Hemos venido hablando que hay un sacerdocio que está vigente actualmente, que no hemos profundizado. Yo creo que a partir de la siguiente enseñanza ya entraremos a profundizar sobre ese tema. Y la Biblia habla de ese pacto con los levitas. El pacto con los levitas no necesariamente es el pacto que está relacionado con la descendencia de Leví, sino que se tiene que entender que eso tiene que ver con una relación que Dios tiene para con sus mensajeros, con sus instrumentos. Recuerde que los levitas eran la tribu que el Señor escogió para que estuvieran encargados solamente de las funciones del templo, de ministrar a Dios y de tener esa relación con Dios y también para con el pueblo, para que el pueblo de Dios se pudiera relacionar con Dios, estaban los levitas. Ahora bien, el sacerdocio levítico ya no está funcionando, no está vigente, pero entonces no deja de estar vigente eso que se llama el pacto de los levitas. Hoy por hoy los sacerdotes son los ministros. La palabra de Dios dice en Efesios que Dios constituyó primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hoy por hoy, lastimosamente, no todas las congregaciones cristianas creen que están vigentes los 5 ministerios. De hecho, de las personas que siguen esa doctrina de la patrística y que siguen lo que ellos llaman ser reformados y demás, muchos manifiestan que no están vigentes los 5 ministerios, que ya murieron prácticamente con el apóstol Pablo y hasta allí, para de contar que ya hoy no hay apóstoles, que ya no hay profetas, etcétera, etcétera. Solamente pastores para ellos, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que estos dones, estos domatas, es la palabra, dones de autoridad, están vigentes hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura, a la medida de la fe. Y pues todos no hemos llegado todavía a ello, porque el cuerpo de Cristo está siendo perfeccionado, está siendo formado para que llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces, estos ministerios, estos dones dados por Dios están vigentes hasta que la iglesia pueda llegar a esa medida, y a lo largo de generaciones y generaciones de la iglesia cristiana se ha venido desarrollando estos ministerios, justamente porque la iglesia está siendo formada a la medida de la estatura de Jesús. Estos ministerios, estos dones ministeriales son el sacerdocio de hoy, son los levitas de hoy. Sin ser levitas, son los levitas de hoy, son los sacerdotes de hoy. Y el pacto que Dios ha hecho con los levitas es el mismo pacto que ha hecho con los sacerdotes, con nosotros, los ministros de Dios. Encargarnos de dar la palabra de Dios para que el pueblo, como dice el mismo Malaquías, pueda recibir de la boca de los sacerdotes la palabra de Dios. Cuando ya no se predica la palabra de Dios, entonces se está corrompiendo el pacto con los sacerdotes, llamémoslo así. Primera de Timoteo, capítulo 6, justamente donde aborda el tema del dinero, del amor al dinero. Lastimosamente, muchas personas, eso es lo que muestra este pasaje, muchas personas se han desviado de la fe, se han apartado de la fe, están pervirtiendo la palabra de Dios por intereses económicos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es en contra de la piedad, dice, está envanecido,
nada sabe, delira en cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, escúcheme, y privados de la verdad. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, dice el verso 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Hoy por hoy, muchos se han apartado del pacto, del pacto de sacerdotes que Dios tiene para con los sacerdotes y para con el pueblo, porque están predicando otras cosas y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. De eso estaremos profundizando en otra entrega. Sin embargo, para resumirlo, el pasaje dice que estas personas que enseñan otras cosas, que se basan en sus teologías, en sus pensamientos de hombres y no en la palabra de Dios, y lo tergiversan de manera tal que le ponen tropiezo, como lo decía Malaquías capítulo 2 al pueblo. Dice que están envanecidos, que nada saben. Pueden ser muy intelectuales, pero dice la Biblia, nada saben. Dice que deliran, o sea, están fuera de sí, deliran en cuestiones y argumentos de palabras. Dice, son discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Privados de la verdad. Y dice, toman la piedad como fuente de ganancia. De eso hemos visto a muchos pseudo ministros, predicadores que aparecen por allí enseñando algo que se llama la doctrina, o que se le ha denominado mejor la doctrina de la prosperidad, porque la prosperidad es bíblica siempre y cuando se ajuste a los lineamientos bíblicos que la fundamentan. Pero hoy por hoy, estos falsos ministros lo que están haciendo es despertando intereses por el dinero, amor por el dinero en las personas. Y como dice la Escritura, están haciendo mercadería de ellos. Qué serio es esto, porque dice la Escritura también, apártate de los tales, dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras enseñanzas más adelante estaremos profundizando sobre lo que esto significa. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así pues, que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué terrible que diga la Escritura que estos que le ponen tropiezo a las personas en la doctrina, hundiéndolos en perdición y en destrucción, son los ministros, los que han corrompido el pacto de Leví, el pacto del sacerdocio, porque han encontrado que hay mucha gente ingenua en las iglesias. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser ingenuo. La Biblia dice que la fe obra por el amor, dice Gálatas 5. La fe obra por el amor. Hay gente que tiene fe porque ama a Dios sinceramente. La Biblia dice que fe es creerle a Dios, es creer en Dios, es creerle a Dios. Eso es la fe. Pero Proverbios también dice que el ingenuo todo lo cree. El ingenuo todo lo cree. Entonces, hay gente que cree las cosas por fe y hay gente que cree las cosas por ingenuidad. ¿Cuál es la diferencia? Es que la fe está basada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, quien actúa por fe no está haciéndolo desde una emoción, sino que está basado en un criterio, en un argumento escritural, la palabra de Dios, y por la guía evidentemente del Espíritu Santo. Pero cuando la Escritura también dice que el ingenuo todo lo cree, sencillamente está hablando de personas que terminan creyendo cosas sin fundamento escritural, ya no por fe, sino por simple emoción, porque se dejan llevar por deseos de la carne, de la ambición, de la avaricia, del amor al dinero y de la vanidad.
En otra enseñanza hablábamos justamente que la prosperidad de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. Pero estos ingenuos lastimosamente se dejan arrastrar por todas estas fábulas engañosas que muchos utilizan como estrategia para aprovecharse de la fe de las personas, entre comillas fe, ya vimos que es ingenuidad, y sacar provecho económico de ellos. Como lo decía, es importante entender que hay una doctrina de prosperidad basada en los fundamentos cristianos, y eso es lo que nos enseña la Biblia en este pasaje que leemos de Timoteo, que es la ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es eso de la piedad? Es una entrega, es un servicio a Dios, es honrar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Eso no es negativo, no es malo, pero dice la Biblia que debe estar acompañado de contentamiento. Hay personas que ven malo por todos estos pastores que se han desviado y están haciendo desviar a las personas. Hay personas que señalan ya como malo el tema de las finanzas. Y algunos se han ido al extremo en su puesto celo bíblico y se van, como dicen por allí, lanza en ristre en contra de todo lo que tenga que ver con las finanzas. Y cualquier pastor o ministro que quiera enseñar sobre el diezmo o sobre la ofrenda es visto como un predicador falso, un pseudo predicador que está enseñando sobre la doctrina de la prosperidad, y eso es dañino y eso es malo, y cualquier pastor que diga que una persona puede ser próspera o que Dios quiere bendecirlo económicamente, ese ya es un hijo del diablo, es un pervertido que está desorientando al pueblo, llevándolo a amar el dinero y llevándolo hacia la doctrina de la prosperidad. No es así. La Biblia habla de esto y es importante tenerlo claro, porque nosotros no seguimos sencillamente a un bando religioso que se opone a todo cuanto aparezca por ahí porque sí. El Señor Jesucristo dijo: juzgad las cosas con justo juicio. Primera de Corintios dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero el Señor Jesús en Juan 7 dice: juzguen las cosas con justo juicio. No podemos colocarnos en un bando de religiosos sencillamente por oponernos a lo que llaman la doctrina de la prosperidad y aceptar todas esas argumentaciones ridículas y faltas de fundamento bíblico, sencillamente por oponernos en contra de, qué sé yo, de Ana Méndez, de Guillermo Maldonado, porque son los predicadores que están siendo señalados de predicar estas enseñanzas. Pero esto no es sencillamente una sublevación en contra de algunos personajes predicadores que aparecen por allí. No es sencillamente un bando que se hace en contra de eso para decir yo soy el más celoso por la palabra. No es atacando necesariamente a otras personas como se demuestra el celo por la palabra. El celo por la palabra se demuestra mostrando la escritura, mostrando los versículos. Y la Biblia habla de una prosperidad que viene de parte de Dios para el pueblo de Dios. De hecho, Primera de Timoteo no es el tiempo para profundizar sobre esto, se lo prometo, lo profundizaremos más adelante en esta misma serie que tiene varias etapas. Estaremos hablando de eso, y en la siguiente etapa, después de reino y sacerdocio bendecido, estaremos viendo la prosperidad de Dios, que allí vamos a entrar a ahondar bíblicamente sobre lo que la Biblia dice sobre la prosperidad de Dios para con nosotros. Y solo puedo avanzar para darle un poquito de claridad a esto que estoy afirmando con un pasaje de 1 Timoteo, donde nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Son muchísimos pasajes como este en el Nuevo Testamento que nos revelan cuál es el plan y el propósito de Dios, y también, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, no podemos dejarlo fuera. Sin embargo, muchos en su supuesto celo se van en contra de, como necios, porque la Biblia dice que el necio responde antes, contesta antes de que se le haya preguntado. Sencillamente porque la moda hoy es levantar infamias en contra de los predicadores. Infamias es estar en contra de la buena fama o la honra o el buen nombre de alguien. Y hay muchos cristianos infames. La Biblia le habla a este tipo de personas y le dice que son
en Gálatas dice que no se muerdan los unos a los otros. Eso, hay un término que se me escapa en este momento, pues, que son personas mordaces, que se refiere a que, bueno, se me va el término, en ese momento lo tenía. Gente que sencillamente está hablando y hablando y hablando siempre mal de los predicadores, para tratar de hacer rating con eso, a nombre del celo de la verdad. Y hay que poner esta gente en vergüenza y hay que exponerlos con nombre propio y demás. Y créame que el Espíritu de Cristo no es así. No es así. El Espíritu de Cristo nos muestra que nosotros debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros mismos. Y nosotros estamos en un plano terrenal en el que todos estamos en el mismo nivel. Todos somos pecadores, todos. Nadie tiene por qué ponerse sobre otro, nadie. El único que tiene su autoridad es Jesucristo. Él puede juzgar porque Él es Cristo. Pero el Señor Jesús, permítame este paréntesis para decir esto, que me parece importantísimo. Refirió una parábola de una persona que debía muchísimo dinero. Haciendo una conversión, hace algunos años prediqué sobre ese pasaje, y haciendo una conversión al dinero actualmente, en Colombia estaríamos hablando de un poco más de casi 100 o 200 millones de pesos. Esto, por decirlo así, sería casi, vamos a ver cuánto, sería como casi $1.000.000, si no estoy mal. Estamos hablando de 200 millones de pesos. 4.000. Estamos hablando de casi $50.000 actualmente. Más o menos esa es como la referencia. Una persona que tenía una deuda de casi $50.000, casi 200 millones de pesos, y le suplica a alguien que le perdone la deuda, y ese se la perdona, la persona que le adeuda eso se la perdona, y sale libre y sale feliz porque le perdonaron algo muy grande. Sin embargo, dice la Escritura en esta parábola que este hombre se encontró saliendo del lugar donde le acaban de perdonar la deuda, encontró una persona que le debía algo aproximado como $5 o $10, una deuda muy mínima, muy pequeña, y dice que lo empezó a estrujar, empezó a ofenderlo, a golpearlo, obligándole a que le pague lo que le debe. Y uno de los siervos de aquel señor que le había perdonado la gran deuda, le fue y le dijo lo que éste había hecho y lo mandó a llamar, y le dijo: no te perdoné yo una gran deuda, ¿cómo tú no haces lo mismo con aquel que te debía poco? ¿No debías haber tomado eso como ejemplo y debías haber hecho tú lo mismo, sabiendo que yo te perdoné algo muy grande? Y dice la Biblia, el Señor Jesús, el que está hablando allí, dice que aquel hombre fue puesto en el calabozo, fue puesto en la cárcel, y dice que la sentencia fue que no saldría de allí hasta que pague el último cuadrante, es decir, hasta el mínimo valor. Es decir, le iban a cobrar hasta los centavos de los intereses. Por eso es que la iglesia lastimosamente está como está. La iglesia ha sido llevada cautiva. Esto es otro tema del que no quiero profundizar, pero por esa falta de amor, por esa hipocresía, por ese espíritu fariseo que supuestamente en nombre de la verdad se rasga las vestiduras para acusar y señalar y demás. Ese no es el Espíritu de Cristo. Tenemos que aprender más a conocer el Espíritu de Dios. Si la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, y la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, imagínense entonces cuál es la relación que tiene con Dios una persona que no tiene el amor para cubrir multitud de faltas. El que camina verdaderamente en amor, dice la Escritura, que el amor cubre multitud de faltas. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces al día, le dijo alguien al Señor. El Señor le dijo hasta 70 veces 7. La pregunta es, ¿qué tipo de hermano es aquel que peca contra ti 7 veces al día? ¿Se le puede llamar hermanos?, dirán algunos. ¿Se da cuenta que uno no le puede llamar hermano a todo el mundo?, dicen por allí. ¿Qué tipo de persona es aquella que peca contra ti 7 veces al día?
¿Qué tipo de persona? Cualquiera diría, estos zafados de lengua cristianos hoy por hoy dirían, ese es un hijo del diablo, ¿cómo va a pecar 7 veces al día contra ti? El Señor Jesús dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, perdónale 70 veces 7. Es que somos buenos para señalar el error del otro. Mire cómo está de mal, mire ese cómo está de mal, pero nosotros respondemos igual de mal. Ahora no le hablamos, no le dirigimos la palabra, ahora lo apartamos, ahora no le hacemos un favor, ahora nos endurecemos, porque es que no se merece mi gran bondad. ¿Saben qué nivel estamos nosotros? Cuando el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no se lo dijo solamente a los fariseos, no se lo dijo solamente a los hipócritas que estaban allí, nos lo dice a todos nosotros hoy. Y nos hace saber que lo que el Señor Jesús estaba escribiendo, dice la Escritura, que el Señor estaba escribiendo algo en el piso, es algo que tiene vigencia hoy. Si el Señor estuviese escribiendo nuestras faltas y nuestros pecados en el piso, en nuestra mente, ¿alguno de nosotros realmente es digno de tirar una piedra? No se sabe lo que el Señor está escribiendo, sencillamente lo estoy diciendo a manera de ejemplo. Hay quienes dicen que el Señor está escribiendo los mandamientos y la gente al verse expuesta, ¿quién cumple esto? Pues nadie pudo tirar la piedra y se fue. Pues eso nadie lo sabe, nadie sabe lo que el Señor Jesús está escribiendo, de ahí para allá toda esa especulación. Es que existe una vanidad de los creyentes que piensan que como son muy conocedores de quién sabe qué cosas y teología y no sé qué cosas, piensan que se las saben todas, incluso saben hasta lo que el Señor está escribiendo. Hombre, eso no lo sabe nadie. Todo lo que uno puede es ni siquiera inferir, sino especular. El Señor puede haber estado escribiendo los principios bíblicos, los mandamientos, sí. Pero ¿qué tal si el Señor nos pone de cara los pecados nuestros? ¿Qué tal? El Señor no lo hará porque Él echó a las espaldas, dice, nuestros pecados. No me olvidaré más, dice la Biblia. No me acordaré más de vuestros pecados. Están cubiertos. Pero no dice la Biblia que si nuestra conciencia nos reprende mayor que nuestra conciencia es Dios que sabe todas las cosas. ¿Quién es el perfecto que se siente en la autoridad de juzgar y señalar a otros? Eso lo único que demuestra es dureza de corazón e hipocresía. Que no somos verdaderamente cristianos. Que nos creemos buenos, pero no es así. Retomando el punto, discúlpeme, creo que alguien necesitaba escuchar esto, seguramente eres tú. La Escritura nos dice que muchos están pervirtiendo el pacto de Leví, que están apartando de la verdad al oído. Por ese supuesto celo están diciendo ya el diezmo no es, la ofrenda no es, y se levantan en contra de todo lo que se mueva por allí. Eso nos está alejando de principios escriturales que Dios ha establecido para la bendición del pueblo de Dios, para la bendición de su obra. ¿Acaso usted no se ha percatado que esta rebeldía extendida de muchos en la iglesia cristiana de hoy, por razones de avaricia, otros por razones de supuesto celo, pero es pura religiosidad, etcétera, etcétera, está haciendo que la iglesia no esté funcionando, digámoslo así, como debería funcionar, bajo el poder del Espíritu Santo, donde, como dice la Biblia, la iglesia primitiva, los hermanos de la iglesia primitiva dice que ninguno decía tener por sí suyo propio nada. Hoy, como lo dice Marcos Vidal en una canción, antes se reunían abrazados, morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy solo discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos hablan en lenguas, otros discuten de virtud, y el mundo muere sin conocer la luz. Hoy solo quieren aparentar quién es el que tiene mejor casa y mejor carro. ¿En qué se ha convertido el pueblo de Dios hoy?
Y qué bonita parábola que Marcos Vidal utiliza en esta canción. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, respecto a la niña, ella no muere, solamente está dormida, no está muerta, solo duerme. Levantémonos del sueño y empecemos a ver con los ojos del Espíritu cuál es la verdad del Evangelio. Seamos sencillos como palomas, como dijo el Señor Jesús, y volvamos a la Escritura. No nos dejemos imponer argumentaciones soberbias. Es que el Espíritu que está detrás lo demuestra. Mire, estos que se designan a sí mismos como defensores de la verdad, apologistas, defendiendo la verdad y con qué celo. A veces son groseros, son chismosos, les ponen apodos a los ministros. Es que, mire, por muy mal que esté un ministro, el Espíritu de Dios opera de una manera diferente. Cuando el Señor Dios Todopoderoso eligió a David como rey, estaba todavía el rey Saúl ejerciendo el reinado. Y David tenía que superar o ser formado en una condición puntual en la que él, aunque ya era el designado por Dios para ser el rey, aunque ya había sido ungido, todavía no estaba ejerciendo. Y la Biblia dice que David pudo encontrar la ocasión para matar a Saúl, pero no lo hizo. Dijo, líbreme el Señor de levantar mi mano contra el siervo del Señor, contra Saúl. Cualquiera de estos religiosos hoy se levantaría diciendo, indignado, rasgándose las vestiduras, David, ¿por qué dices eso? ¿Cuál siervo de Dios? Ese es un degenerado hijo del diablo. Saúl, ¿qué va a ser hijo de Dios? Mire cómo se comporta. Pero David dijo, líbreme Dios de levantar mi mano contra el escogido de Dios. Todos podríamos tener mis reparos contra el actuar y el proceder de Saúl. Pero si Dios lo censura a Saúl es porque Él es su Señor y su Dios, nosotros no. Nosotros no estamos en esa posición. Ese es el problema del hombre, que se sobrepone en unas posiciones de orgullo, de soberbia y de prepotencia que no nos corresponde. Nosotros estamos aquí abajo y todos somos igualmente pecadores. Quien dice que no tiene pecado ha hecho mentiroso a Dios. No le dice la Biblia que Él es mentiroso. Si tú dices que tienes pecado, eres mentiroso. No, así no dice la Escritura. La Escritura dice, si alguno dice que no tiene pecado, ha hecho mentiroso a Dios. Eso es algo muy serio. Una cosa es que uno sea acusado de ser mentiroso, otra cosa de que lo acusen de hacer mentiroso a Dios. Si alguien se atreve a decir que no tiene pecado, no es tomado por mentiroso, sino por blasfemo, porque hace mentiroso a Dios, dice la Biblia. Eso es algo muy serio. Entonces, ¿quién es el que se puede colocar en una posición de supersantidad, de superautoridad? Miremos cómo Dios trata a los que han caído, porque Dios es misericordioso y compasivo. Como Pedro, después de haber negado al Señor Jesucristo, después de haberlo negado con maldición, con insultos, con palabras soeces, después de haber vuelto atrás y pescando desnudo, perdiendo toda la vergüenza ante sus compañeros pescadores y apóstoles también, los hijos de Zebedeo me refiero, Jacobo y Juan. Y el Señor Jesús, cuando lo encontró en la playa, no le hizo ni un reproche, solamente le preguntó, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Es el Espíritu de Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros con ese Espíritu? Lo hemos contristado. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Entonces estamos en contra del Espíritu y en contra de la vida de la iglesia, que es la palabra, cuando estamos predicando otras cosas y no enseñamos la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios, para bendición del pueblo. Dios nos puede pedir y nos puede exigir, nos puede poner mandamientos porque Él es Dios. Y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Él ha establecido. Créame que el plan de Dios es libertar a su pueblo, bendecir a su pueblo, pero no lo puede hacer si primeramente los ministros no se vuelven al Señor. Mire,
En Job capítulo 22, que es otro pasaje que también analizamos, la última entrega. Por eso no voy a leer todos los versículos que leímos ese día y me voy a remitir, pasarme al versículo 21, perdón. Job capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Y escucha, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La prosperidad vendrá a ti, pero dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. No pongas el dinero en tu corazón, pon las palabras de Dios en tu corazón. Y es así como la prosperidad vendrá a ti. Yo sé que en el mundo se enseña otra cosa, en el mundo te enseñan a amar el dinero para atraer el dinero. No, no es así. Pon la palabra de Dios en tu corazón y la prosperidad vendrá a ti. ¿Qué te enseña la palabra de Dios? Que dando es como se recibe. Que hay que honrar a Dios, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán rebosando con abundancia, dice la Escritura en Proverbios. Esos son los principios de Dios. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo de oro de Ofir. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu casa, de tu morada, la aflicción. Hay una aflicción, hay un quebrantamiento que muchas veces no se puede alejar de nuestras propias moradas, de nuestras propias casas, si primero no nos volvemos al Omnipotente. Es que hay gente que piensa que Dios es como una especie de máquina automática, como si fuera una especie de inteligencia artificial por allá. Y siempre he puesto este ejemplo. Hay unas máquinas que se llaman máquinas dispensadoras de golosinas, de mecato, de chuches, como quiera que le digan en su país. Tú las encuentras por ahí en las clínicas, los hospitales, en los supermercados, en los conjuntos residenciales, en diversos lugares, donde hay muchos productos de paquetico usualmente, eso que llaman en mi país comida chatarra, usualmente. Y tú miras el producto que quieres, sencillamente miras en la lista cuánto vale, introduces el dinero, introduces el código del producto y hay un resorte, una espiral que hace que el producto caiga, levantas una tapita y lo sacas. Hay quienes piensan que Dios es así, que Dios solamente obedece al código exacto que le diste, dinero por dinero y lo demás no te metas en esos asuntos, Señor. Yo te di mucha plata, Señor, respóndeme con plata. No te metas en cómo está mi corazón. No te metas en las cosas que pienso. No te metas en las cosas que yo siento, en la ira que todavía siento por fulano o fulana de tal. No te metas en esto, en la falta de perdón, en el rencor que tengo y que guardo entre la ira que todavía me despierta X o Y persona. No te metas en eso, Señor. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La Biblia dice que ahí sí nos volvemos super teólogos con Dios. La Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Señor, no te metas en mis asuntos de mi corazón. Señor, yo lo que necesito es plata, por eso estoy dando bastante plata. No, no es así. No es así. Para alejar de nuestra morada la aflicción, para alejar de nuestra morada la aflicción, dice que tenemos que volver en amistad con Dios, reconciliarnos. Es que no podemos estar caminando fuera del orden de Dios pensando que a Dios no le interesa nuestra mente y nuestro corazón, que es lo único. Hay un pasaje que dice que Dios ama la prosperidad de su pueblo. Sí, es así, pero ¿cuál es la verdadera prosperidad? La verdadera prosperidad no llena los bolsillos, llena es el corazón. Y lo demás es una consecuencia. Lo analizaremos con más profundidad cuando lleguemos a la prosperidad de Dios, a esa serie, que continúa después de esta, no se la pierda. Y si has llegado hasta aquí, ya estamos en el minuto 44, y no te has suscrito al canal, y no le has dado un like, por favor, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Hágalo, colabórenos con eso, ayúdenos para que este mensaje llegue a más personas. A Dios sí le interesa la prosperidad nuestra de los bolsillos, pero principalmente
la del corazón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Las demás cosas están en relación con el alma. Estás próspero en el alma, entonces yo anhelo que seas próspero en todo lo demás. Pero primero el alma, dice la Biblia. De hecho, cuando dice la Biblia que si tú traes una ofrenda al altar, esto lo veremos más adelante, no quiero profundizar, solamente de manera somera. Si tú traes una ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o mejor dicho, el pasaje dice claramente, tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve, dice, deja allí tu ofrenda, ojo, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano, luego ve y presenta tu ofrenda. No dice que se lleve la ofrenda a reconciliarse, ¿no? Porque como está todo enojado, de pronto va y se la roba y trae doble maldición. Cuando vienes a presentar, dice, deja allí tu ofrenda. Es decir, no se la lleve, no se la robe, eso está separado, es de Dios. Pero también haga lo que tiene que hacer para que la ofrenda pueda ser recibida de parte de Dios. Reconcíliese con su hermano. ¿Usted ya perdonó? ¿O está lleno de rencor, de odio, de mundo, todavía en su corazón? ¿Todavía alberga muchos pecados allí? ¿Cómo quiere la prosperidad y la bendición de Dios entonces en su vida? A Dios le interesa el corazón. Dios no es una máquina dispensadora de chuches, de golosinas, de mecato, como le llamamos acá en Colombia. Hermano, la prosperidad es integral, espíritu, alma, cuerpo. Dios ha hecho provisión para todo. Pero como Dios sabe que el hombre es naturalmente idólatra, que ama el dinero, entonces Dios diseñó estos principios espirituales para que formen nuestro corazón, para que podamos seguir el camino de Dios sin apartarnos y que la prosperidad de Dios no nos eche a perder, para que no tengamos la prosperidad de los necios. Volvemos a Job. Bueno, voy a hacer un salto al Salmo 106. Salmo 106. Recuerda que veníamos de Malaquías 2, donde dice que el pueblo recibe la ley de la boca del sacerdote, porque es un mensajero de Dios. Pero mire lo que dice el Salmo 106, y esto para tomar nuevamente como un marco de lo que estaba sucediendo en Malaquías 3, cuando el Señor dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, Pruébeme ahora en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esto tiene un marco, y es que no había alimento en la casa de Dios. Los sacerdotes no estaban comiendo. La boca de los sacerdotes tenía la palabra del cual el pueblo se nutría. Pero los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, no estaban desnutridos, estaban muertos de hambre. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba deshonrando a Dios, no estaba haciendo lo correcto. Mira lo que dice el Salmo 106, verso 32. Salmo 106, verso 32. Dice, también el pueblo de Dios lo irritó en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Se acuerda que ahora citamos Timoteo, donde decía que gran ganancia, escuche, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Porque nada hemos traído a este mundo y nada hemos podido sacar, nada podremos sacar. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia, es que no nos aferremos al dinero, que no nos aferremos a las cosas. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra ganancia está dada en un contexto en el que se nos muestra que hay un beneficio para nosotros y está relacionado con lo económico. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundirán los hombres en perdición y destrucción. ¿Cuál es el contexto? Es económico. Entonces, la palabra ganancia está relacionada con el contexto económico. Pero la ganancia aquí está diciendo que es la piedad acompañada de contentamiento.
Y es en contexto económico. El contexto económico que le da la Biblia a lo espiritual es primero lo espiritual. Ahí está la ganancia. ¿Y cuál es la ganancia primera? Antes que la material, es piedad acompañada de contentamiento. Es decir, conságrate, consagra lo tuyo, lo veremos en la siguiente entrega. La Biblia dice que los negocios, todas nuestras obras deben ser consagradas a Dios para que seamos bendecidos. Así luego lo veremos. Entonces, me disculpan porque ya tengo que ir finalizando. Esta es con esta enseñanza finalizamos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad entonces? Es hacer lo que Dios dice que hagamos. Es cumplir con los mandatos de Dios, lo que Dios ha establecido. Diezmemos, ofrendemos, honremos a Dios con nuestros bienes. Y esto no debe ser de manera que nos entristezca, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9. Piedad, gran ganancia, la piedad acompañada de contentamiento. Pero el pueblo de Dios en Malaquías capítulo 3 no tenía contentamiento. Estaban diciendo que la mesa del Señor era inmunda. Los sacerdotes estaban diciendo que era inmunda y traían lo peor, y a los sacerdotes les estaba yendo mal. El pueblo traía lo peor, sacrificaba lo dañado, lo malo, y el Señor dijo: maldito el que engaña, maldito, serán malditos con toda maldición, porque teniendo lo bueno ustedes traen lo peor. ¿Ustedes creen que me están engañando? No, no es así. Ustedes toman lo mejor para ustedes y la casa de Dios está en ruinas. Malditos con toda maldición. ¿Y a quién les estaba yendo mal? A los sacerdotes. Por eso el Señor dijo: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque mis sacerdotes no les está yendo bien por causa de lo que ustedes están haciendo. Así también dice la Escritura que le fue mal a Moisés por causa de ellos. Uno dice: ¿qué culpa tiene Moisés? Es que no tenía ninguna culpa. Es que la piedad tiene que ver con el amor, las obras de amor. No se trata de poseer y ambicionar, tener yo doy para recibir más. Eso es un principio escritural que se va a cumplir, pero esa no es la intención del principio. Si no estamos alineados con la intención del principio, difícilmente el principio se va a desarrollar a favor nuestro. Entiéndalo. La idea es que haya bendición en la casa de Dios y que haya prosperidad en la casa de Dios para que todo el pueblo sea bendito y próspero. Y dice la Biblia que a Moisés le fue mal por causa de ellos. Dice: hicieron revelar su Santo Espíritu y habló precipitadamente con sus labios. De los labios del sacerdote, del ministro, el pueblo debía buscar la palabra, pero este hombre terminó hablando precipitadamente. Dijo lo que no tenía que decir, porque dice que hicieron enojar, revelar su espíritu. Hablar precipitadamente desde un espíritu rebelde, créame que no está diciendo las cosas correctas. Por eso es que muchos ministros se pervierten y tuercen la palabra, porque como hay mucha gente que no honra a Dios, que no diezman, que no ofrendan, que no le dan a Dios lo que les dé Dios, entonces muchos ministros dicen: no, pues yo tengo que cambiar la palabra, porque si sigo predicando la verdad, si sigo diciendo lo que la palabra de Dios dice, pues la gente ahí sí que menos va a venir a la iglesia, sí que menos va a honrar a Dios. Pero discúlpeme, nosotros como ministros dependemos de Dios. Y sí, por supuesto, dependemos de Dios sabiendo que Dios toca su corazón y lo llama a la obediencia para que honre este ministerio, para que bendiga este ministerio, para que podamos continuar la difusión de la palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios y endurece su corazón con argumentos en contra de la misma palabra de Dios. ¿Por qué le fue mal a Moisés? Porque el mensaje se llama, o la serie se llama Sacerdocio, Reino y Sacerdocio Bendecido. Porque hay un bien colectivo, es decir, que nos va a ir bien a todos cuando ponemos en práctica los principios que Dios establece, como Dios establece. Muchísimas bendiciones, gracias por acompañarnos hasta esta hora, que el Señor les continúe bendiciendo.